Muy buenas tardes, bienvenidos. Continuamos este ciclo dedicado a don José Luis Casado Soto, que con mucho cariño hemos preparado desde el Centro de Estudios Montañeses con la acogida siempre excelente del Ateneo. Justifica la ausencia Paco Gutiérrez, que es uno de los artífices de este ciclo de conferencias, pero no ha podido asistir y lo siente mucho. La primera conferencia, Lola Higueras, fantástica, nos habló de la historia marítima. La tienen grabada, si la quieren escuchar, está en la página del Ateneo. El próximo día 9 nos hablará Pedro Miguel Saravia de la arqueología de Cantabria. Y hoy vamos a disfrutar de las maquetas que nos va a explicar Roberto Alberdi. Puedo decir que tenemos espectadores de lujo desde Roma que nos están escuchando en directo, así que es todo un honor y un placer. Saludamos a los turistas de Roma y nada, tiene la palabra ahora Aurelio González Riancho, que va a hacer la presentación del ponente. Buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por acudir a esta segunda charla en el ciclo en que recordamos la memoria y el personaje de José Luis Casado Soto. Muchas gracias y muchas gracias también al Ateneo, por supuesto, que siempre colabora. Un Ateneo con el cual José Luis tuvo una relación tremenda porque tanto a este lado como al lado de los espectadores participó toda su vida. La actividad cultural de José Luis Casado fue muy amplia. Era un hombre ilustrado, participó en todo lo que fuese cultura, patrimonio, defensa del patrimonio y, por lo tanto, desde el Centro de Estudios Montañeses se ha parcelado un poco las charlas para ir mejor a cada cosa. El otro día, la semana pasada, Lola Higueras nos dio una charla magistral sobre la relación de José Luis Casado con la construcción naval, con el mar, con la marina, con los barcos que tanto le gustaban. Yo creo que va a ser muy difícil, tenemos un listón muy alto, pero se intentará, porque la charla de hoy es realmente muy interesante. En el año 2005, con motivo del 250 aniversario de la celebración de la ciudad de Santander, José Luis Casado Soto presentó una maqueta extraordinaria que la mayoría de la gente conoce y de la cual se va a hablar ahora. Hasta entonces, hasta esa maqueta, y también de ella se ayudó, la única imagen que teníamos del Santander era del siglo XVI, de 1500 y pico. Ese grabado que también todo el mundo conocerá, que salió en Civitatis Orbis Terrarum, que es el atlas de las ciudades del mundo conocidas, y salió Santander como una de ellas. Santander era uno de los lugares importantes y bonitos del mundo. Bueno, pues en ese atlas salió Santander y José Luis se ayudó y además dentro de un trabajo que lo denominó Estudio Histórico, Documentación, Planimetría e Iconografía de Santander, desarrolló la maqueta y una serie de láminas que el otro día hablamos de ellas brevemente, 13 láminas cronológicas de la historia de Santander, en la cual pues se ve, y además con todo detalle y con estudios, en ello estamos, el Santander sin humanizar, el Santander romano, el Santander bajo medieval, alto medieval, en fin, siglo a siglo va dibujando José Luis Casado con un dibujante, con Fernando Hierro, esas imágenes. Ese trabajo estamos ahora en ello con la intención de editarlo y divulgar, que era una de las máximas intenciones de José Luis Casado Soto. Probablemente en el año 25 se podrá publicar. Bueno, de la maqueta de Santander y de algún trabajo más que hizo con José Luis Casado Soto, Roberto Alberdi Porceli nos va a hablar. Es historiador en la rama de en Filosofía y Letras, rama de Historia, y destaca sobre todo como maquetista. Los trabajos como maquetista son extraordinarios. Los vamos a ver dentro de un momento. Ha trabajado con instituciones, con trabajos privados, con ayuntamientos, tanto en Santander como fuera, y tiene una serie de trabajos interesantísimos. Bueno, sin más, yo le paso la palabra a él, que es el verdadero, nos va a encantar. Muchas gracias.
¿No? Bueno, lo primero que quiero hacer es dirigirme a ustedes, primero con los agradecimientos al Ateneo por acogernos en su casa este 2 de octubre del 2024, al Centro de Estudios Montañeses por creer en mi persona como alguien que puede aportar una visión más entre todas las realizadas sobre la persona y los trabajos de José Luis Casado Soto. A los compañeros y amigos aquí presentes y a todos ustedes y aquellos que nos estén escuchando por otros medios de comunicación en este presente actual o en otros momentos futuros. Buenas tardes. Estamos aquí para expresar nuestros recuerdos sobre la figura y personalidad de quien fuera director del Museo Marítimo del Cantábrico, don José Luis Casado Soto. En mi caso concreto, la relación más potente y dinámica surge con José Luis como consecuencia de una llamada telefónica. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Pasa o no pasa? Muchas gracias. Como consecuencia de una llamada telefónica que recibo desde el museo, por medio de la cual se me invita para tener un encuentro informativo con su director. En el encuentro que tuve con él, que sería hacia principios del año 1991, Casado me comenta: me han hablado bastante bien en cuanto a tu hacer en el campo del modelismo naval y consideran que puedes ayudarme a desarrollar este proyecto del que ahora te voy a comentar. Acto seguido, me muestra unos planos de una nao del siglo XVI. En concreto, se trata de los dibujos que muestran a la nao San Pedro, que junto a otras naves acompañó a la expedición de Legazpi en 1565 para llegar a las Islas Filipinas y que más tarde, junto a la inestimable ayuda de Andrés de Urdaneta, pudo encontrar la ruta de tornaviaje hacia Acapulco. En los planos hay un recuadro a modo de cartela. A ver si es este de aquí. A modo de cartela, en el cual José Luis nos explica la nave que se ve representada en los planos, la nao San Pedro, dónde fue construida dicha nave, quién llevaba a bordo y qué cometido le encargaba la corona y el año del acontecimiento. A continuación nos indica claramente y sin lugar a dudas quién es el autor, investigador y diseñador de dichos planos y remarca su cargo administrativo: José Luis Casado Soto, director del Museo Marítimo del Cantábrico. Concluye en su base con dos indicaciones. A la izquierda, la escala en la que están representados los planos y a la derecha, el lugar y el año en el que fueron confeccionados. Vistos los planos, me comenta a qué escala quiere ver realizada la obra, que será a escala 1:20, y me pregunta si acepto el encargo, a lo que le respondí afirmativamente. El acuerdo oficial entre partes, de un lado la Sociedad Estatal Quinto Centenario del Descubrimiento de América y del otro el ponente de esta charla, se formalizó el 30 de abril de 1991. Roberto Alberdi, y la Sociedad Estatal considera que el ponente es el idóneo para la ejecución del barco que vamos a ver. El modelo de la nao San Pedro tenía como destino la Exposición Universal de Sevilla de 1992. Un poco más tarde se me confirmará que la ubicación para su exhibición será el Pabellón de la Navegación, lugar a día de hoy donde aún puede estar visitada el modelo. La recepción de la primera entrega de planos de dicha nao se realiza el 23 de julio de 1991. Ante mis ojos veo planos de formas, líneas de aguas, cubiertas, vista longitudinal, etc. Me dediqué un tiempo a estudiarlos, tratando de asimilar no solo las formas, sino también las partes del modelo a crear. Y una vez estuve pensando en todos los posibles problemas que se me verían encima, que no iban a ser pocos, empecé a analizarles. La madera idónea a escoger, el local donde poder levantar el ingenio naval investigado y diseñado por Casado Soto, y cierto tipo de maquinaria necesaria para la realización de un modelo de esas dimensiones, etc. Al poco tiempo tuve otra conversación con José Luis y le comenté que si le parecía bien que la madera elegida fuera la caoba africana para realizar el casco y otras partes de la nave. La razón de dicha elección
se basaba fundamentalmente en el lugar donde se construyó dicha nao del siglo XVI, que no es otro más que el puerto de Navidad en la costa del Océano Pacífico del Virreinato de Nueva España, hoy en el estado mexicano de Jalisco. A su vez, puerto desde donde partió la expedición del adelantado don Miguel López de Legazpi, acompañado por Fray Andrés de Urdaneta. Le expliqué que el color de la caoba africana no es exactamente igual al de la americana, pero que atendiendo a la escala podría dar un efecto idóneo e incluso embellecería el modelo. A José Luis le pareció muy buena idea e incluso me atrevo a decir que se sintió ilusionado al percibir el entusiasmo con que se abordaba su proyecto expositivo. 2 fueron los tablones de caoba africana que adquirí, de los cuales uno fue debidamente despiezado, atendiendo de modo idóneo a una serie de especificaciones que presenté. El despiece estaba compuesto por varios listones que servirían para forrar el casco y otras partes del modelo. A su vez, con esas partes se construirían la quilla, la roda, el codaste y las falsas costillas. Esta es la roda de caoba, esta es la quilla de caoba, el codaste que sube por la popa hasta aquí, también de caoba, y este es uno de los primeros listones de forrado de caoba. Estas son las falsas costillas que son de ocume, y son falsas porque están rellenadas. El costillar no se compone así en un barco. Además, se hizo otro despiece para otras partes de la nao. El modelo se levantó en el pueblo de Gornazo, que aquí tienen una vista aérea, y por esta zona se vería más alejado el pueblo de Mar y más allá Polanco. Allí en Gornazo alquilé una nave pequeña. Semanas después, y ya terminado el modelo, en el forrado de la parte de la obra viva y parte de la obra muerta, José Luis me vuelve a visitar y me pregunta que si podría cubrir toda la obra viva con chapas claveteadas que pareciesen de plomo. Nuevamente asumí un nuevo cambio y comprando estaño se realizaron algo más de 700 placas que hábilmente martilladas reprodujeron el aspecto de estar claveteadas. Esta labor la ejecutó con maestría un amigo, médico de profesión. Esta es una chapa, otra chapa, sí, 700 y pico chapas. El siguiente paso consistió en colocar las ligazones y regalas. Estas son las ligazones que se construye con trapeadas. Una ligazón, otra ligazón, etc. Y van contrapeadas hasta llegar a la regala, que es la parte superior. Para poder construir esto, y realicé un andamiaje que armase, este es el andamiaje, que me permitiese clavar sin que se rompiese ninguna de las costillas endebles una vez se van irizando. Pues después de realizar esto, Casado me vuelve a visitar y me pregunta, este es el barco ya forrado, y me pregunta si le puedo realizar los cañones, me presenta los planos y si le puedo realizar los cañones para este modelo. Le digo que perfectamente, que no hay ningún modelo. Con esta información, motu proprio, decido encargar los cañones para que sean realizados en bronce, torneados y perforados. Los podía haber ejecutado en madera, hacer un molde y después reproducirlos en plomo, todo ello mucho más económico. Pero decidí escoger el bronce, pues de este material fueron los que encargó la corona en su momento. Al gerente de la empresa que me los torneó le hizo gracia el tipo de encargo y lo que iba a representar en cuanto al buen hacer de las gentes de la montaña. Mientras esto sucede, se irán fabricando otras piezas. Estos son los diferentes tipos de cañones que se tornearon. De cada tipo se hicieron varias reproducciones y todas ubicadas en la posición que José Luis me indicó. Mientras esto sucede, se irán fabricando las piezas que conformarán las cureñas, como ven aquí, las cureñas, donde van instalados los cañones, la cubierta principal, los baos que van a ayudar a armar los laterales del barco y sobre los que se va a poder poner las siguientes cubiertas, y los corbatones.
Puestas ya las otras cubiertas, Castillo de Proa, Alcázar y Toldilla, recibo en febrero de 1992 los planos de arboladura y de aparejo, tanto de la jarcia firme o muerta como de la de labor o cabullería. Instalados los palos, tanto el palo macho del trinquete mayor y mesana, como otras partes, se instalan con ellos sus correspondientes reatas. Uy, perdón. Estos son los palos macho, estas son las riatas, que son unas ataduras que se aferran con tensión en el palo para evitar que pueda haber fracturas por excesiva flexión. Después de esto, se colocan en los palos, se construyen las, ¿cómo se llama esto? Las cofas, pero previamente para instalar los palos tengo que colocar las mesas de guarnición y ellas van a servir para fijar, afianzar los palos. Estos cabos que se suben por parejas se denominan obenques y se amarran aquí a las vigotas. Esta madera de aquí, las cofas se realizaron en madera de aguacate. Un amigo de aquí pues había talado un árbol, tenía una serie de rodajas de aguacate, que es de un gris especial muy idóneo, y aproveché esa madera siguiendo la veta para que no se fracturase. El mismo amigo que me claveteó las chapas de plomo. Vamos a ver, esta es madera de aguacate. Lo siguiente a fabricar fueron los motones. Esta es una cofa, antes de los motones, esta es una cofa. Estas son las drizas que ayudarán al arriado y alisado de las vergas, y estos son los racamentos. Con este grupo de bolitas, la verga sube y baja sin generar ningún daño a la arboladura. Vemos esto otro. Esta es la protección artillera, unos falconetes pedreros para la protección ante la posible llegada de un enemigo. Y estaba hablando de motones. Esta es una de mis cuñadas haciendo los flechastes. Los flechastes son las escalas que se utilizan en los obenques para que el marinero pueda posar los pies y ascender hasta las cofas o a otras partes de la arboladura. Pues estuvo haciendo un montón de flechastes. Enhorabuena. Y la siguiente, después de estos apartados de la jarcia de labor, el resultado final se culminó con el lanchón colgado sobre la superficie del convés. Cumplió satisfactoriamente con las expectativas que José Luis puso sobre mi hacer en la realización del proyecto. Este es el lanchón, aquí está aparejado en suspensión en lugar de estar apoyado sobre sus cunas, y se apareja sobre el estay del mayor al trinquete. Aquí ven cuadernales, estos son los habitones que sirven para hacer uso con la descomposición por poleas para una mejor tensión de todo el movimiento de aparejo. Estas son las bombas de achique, este es otro habitón. Este es el barco ya aceitado para que la madera de caoba cogiese a presto. Aquí vuelven a ver unas defensas de falconetes en la proa, habrá otros en popa. Estas son las serviolas de gata que ayudan al alisado y suelta del ancla para su aparejamiento. Estos son los retretes de a bordo. Esta es la defensa de popa, el fanal. Y aquí se está culminando el barco y esta es la culminación del barco. Ahí pueden ver el tamaño del modelo. El modelo de la nao San Pedro junto al de la corbeta Atrevida comandada en su tiempo por don José Bustamante y Guerra en la expedición científica de Malespina resultó también ser investigada y ejecutado el levantamiento de planos por José Luis Casado Soto. Ambos modelos salieron de Cantabria rumbo a Sevilla a principios de abril de 1992. El modelo de la Atrevida fue ejecutado por José Luis Fages. Las dimensiones de la nao San Pedro son como ahora indico,
2 metros 45 centímetros desde el coronamiento de popa hasta el pico del bauprés, 2 metros 60 centímetros desde la quilla hasta la galleta del mayor, es decir, todavía hay falta un mastelero y la galleta, es mucho más alto que las personas, y una manga de 70 centímetros. Capítulo 2. Años después, en el 2002, hacia el mes de septiembre, José Luis nuevamente se pone en contacto conmigo y con mi amigo José Francisco Cuartas Vega, avezado y reconocido maquetista restaurador. De esta reunión sacamos en limpio que Casado Soto deseaba nuestra colaboración en un nuevo proyecto suyo, el actual Museo Marítimo del Cantábrico. Nos presentó una serie de modelos, de barcos y construcciones a llevar a cabo, destacando entre todos 2 dioramas o escenarios de acción. Estos 2 escenarios mostrarían 2 tipos distintos de trabajo, con los que bregaron y pasaron fatigas algunos de aquellos montañeses del siglo XVI. El primero de ellos correspondía a expresar cómo era un astillero en ese siglo y las diversas actividades que se operaban en él. Junto a esto, diferentes fases en la construcción de naos y galeones. La idea de José Luis es que se pudiese observar con claridad los distintos oficios, el trabajo de selección de árboles y su tala, los medios de transporte, los resbaladeros, los tinglados para ordenar y tener protegidas las diferentes piezas que ayudarían a la construcción de los buques, los soldados y una pieza de artillería como protección por la zona, por ser de estratégico interés para la corona. El núcleo central de atención estaría conformado por 3 dispares momentos constructivos de naos, junto con el casco ya botado de un galeón. Este representaría al San Medel. Todo esto a escala 1,40, midiendo cada nave 1 metro 10 centímetros de eslora. José Luis nos comentó que en el astillero, eso anterior que han visto es el despiece que hice de lo que se iba a construir en el Museo del Marítimo. Estos son las cuadernas, esto es una varenga, detrás de la varenga contrapiada van los genoles y después estas son las ligazones hasta llegar al coronamiento con las regalas. Y estos son los enlaces de cuaderna con cuaderna. Cada X espacio se volvían a unir, no iban todas así seguidas. Aquí ven los vaos que soportarán las cubiertas y aquí están los corbatones que refuerzan las cuadernas con los vaos. José Luis nos dijo que quería venir al astillero a reproducir una nao con la quilla, el codaste y el yugo, la roda y las 3 primeras cuadernas, incluida la maestra, armadas con unos pocos listones de forrado. La segunda pieza a destacar sería otra nao en grada, en el momento en pleno proceso de enramado con su armazón de cuadernas que se arman perpendiculares entre sí, siguiendo el eje y paralelas entre sí, siguiendo el eje de la nave, más los vaos, latas, armazón de escotillas, etc. La tercera pieza estaría expresada por una nao, cuyo vaso estaría completamente forrado y en situación de pronta botadura. La cuarta y última pieza sería un galeón, el San Medel, construido en guarnizo. Debería estar en situación de botadura completada y con una balsa con grúa ascendiendo piezas a cubierta. Tristemente, esta pieza jamás llegó a ejecutarse. El resto del diorama nos lo dejó a nuestra elección e invención José Luis Casado. Comenzamos el trabajo realizando todas aquellas piezas que posteriormente serían ensambladas, como han visto, ahí el despiece, y que mostrarían las naves. Seguidamente, yo hago ese trabajo, mientras tanto Cuartas iba ejecutando el terreno y relieves y desglosando los diferentes espacios destacados a tener en cuenta. Estos se pueden explicar en esta sucesión espacial. Lo primero, un monte con su bosque. Este monte, aquí todavía no hay bosque, pero habrá bosque. Pero este es el monte, con 2 roquedos, un argallo, 2 trochas que se unen en esta trocha. Después habrá un resbaladero y una empalizada con una pieza artillera como protección de la zona que pertenecía a la corona.
La siguiente parte será un playazo en el que se construyen los modelos navales. Aquí está el enramado. Aquí estaría previamente el que está en la primera fase de construcción. Y aquí está el que ya está concluso, presto a ser botado. Cuartas también hizo una serie de tinglados para la protección de piezas y un pequeño conjunto urbano de una arquitectura muy sencillita, un pequeño poblado. Después de todo este conjunto de piezas, que son 3, la maqueta final, el diorama, mide 11,5 metros de largo. Y la parte final de este diorama se concluye con un roquedal en ascensión en el que hicimos una reproducción de Santa Justa, de Santillana, pero invertida. Santa Justa mira así y esta mira al revés, pero es exactamente igual. Le colocamos una espadaña y después aquí habría una serie de monjes de la orden de los Jerónimos que se dedicaban a hacer oficios religiosos para la gente del lugar. Los modelos navales van levantándose y de vez en cuando José Luis aparecía por el taller para ver cómo avanzaban las cosas y para traernos nuevos cambios o piezas nuevas a incluir en los barcos. Una de las que más quebrantos me generó fue la inclusión de la carlinga del palo mayor en el modelo en enramado. Ya había construido y ensamblado a la quilla muchas costillas y el proceso de encastrar la carlinga conllevó romper algunas de esas costillas que a continuación fueron restauradas y repuestas. Esta es la carlinga. En este espacio se mete la coz del palo macho y esto yo lo tuve que meter. Si fuese la mano de un niño, muy bien, pero como mi mano ya no es la de un niño, rompía un montón de costillas al introducir esa pieza y apretar para que se encastrase. El resultado final de este modelo en concreto fue de plena satisfacción para José Luis. El tiempo pasaba. Este es el modelo que se va a construir enteramente cerrado. Aquí está cerrado. El tiempo pasaba y se llevan los 3 sectores del diorama al museo. Y allí se instalan, en plena distribución de contenidos, mientras otras piezas se iban colocando en el museo. Las piezas estas se sitúan y Cuartas ya había arbolado el monte. Aquí ya ven todo un conjunto de robles que están adornando. Aquí ven los roquedales, aquí ven el playazo con los carros, con los bueyes arrastrando las maderas. Aquí está el conjunto de tinglados. Y después Cuartas construyó, siguiendo modelos de la época que nos enseñó Casado Soto, modelos de grúas y de otra serie de artilugios para la construcción de las naves. Aquí hubo un pequeño muelle y después ahí tienen la imitación de Santa Justa con esto. Aparte de esto, de estas piezas, todo ello estaría animado con figuras a escala que iban vestidas a la usanza de la época, según una serie de imágenes de libros del momento, como los de los alemanes Christoph Weidig, Hans Weigel y del italiano Bertelli, etcétera, que nos indicó el profesor Casado Soto. Aquí ven, este es el que está en la primera fase, este es un escorzo del que está en enramado, este una vista aérea del mismo. Ahí ven las figuras de los operarios, cómo trabajan. Esto es un andamio. Este es el que está para la botadura. Ahí tienen un señor cojo, tiene una pata de palo. Y esta vista le he traído porque esto no lo van a ver nunca, puesto que esta zona de aquí es de paso exclusivo para el personal del museo. Solo pueden verla de aquí para acá, pero no de acá para aquí. Y por eso la he traído como una curiosidad para que la puedan observar. Y esta es la misma zona en la que se observa la pieza artillera y sus servidores militares para proteger la zona. Pasamos al siguiente capítulo. La segunda pieza museística o diorama representaría una recreación de cómo pudo ser la acción de la caza de la ballena y su despiece para la extracción del aceite en el norte atlántico por parte de pescadores montañeses. Al principio, el plan de José Luis que nos presentó se había expresado por 2 naves mercantes balleneras del siglo XVI,
junto a 8 lanchas de pesca ballenera. Poco después, aquello se transformó en una nao y una zabra, más las lanchas indicadas. Y finalmente todo se quedó, este asunto, en 2 zabras, de las que pude ver los planos de esos barcos. Las zabras eran unos buques mercantes de unos 200 toneles que tenían como característica destacar su rapidez en la navegación y la capacidad de carga. Por diversas razones, estas naves no llegaron a ser iluminadas por las luces del museo. Al igual que el galeón, olvídense que no las verán nunca. El diorama se construyó en el museo, ubicado en el espacio que hoy ocupa la reproducción del despacho estudio de Augusto González de Linares. En este diorama solo se presentaron como expresión naval los lanchones. La escenografía desarrollaba diferentes momentos de la caza de la ballena en aguas de Terranova. Aquí ven el despiece de una ballena ya cazada. En el mismo escenario se aprecia el trabajo en los hornos, donde se procedía a la extracción del preciado aceite y otros elementos de interés comercial. Estos son los hornos. Esta es la boca donde se mete la leña para generar el foco de calor, y estas son unas ollas donde se metían las piezas profeso de la ballena para extraer el aceite y meterlo en estos barriles. Esta es otra imagen diferente, porque hay varias escenas del despiece. Y después, aparte de esto, hay unas escenas en la mar donde se muestran momentos de acción del arponeo del animal, como es esta, con el consiguiente riesgo. Otra escena que muestra a una ballena ya arponeada defendiéndose y volcando el lanchón. Pensé que había pasado esta. Y volcando el lanchón con sus desventurados marineros, pescadores. La ballena ya está arponeada y por el opérculo está soltando agua y sangre. Y hay una tercera escena en la que se ve ya la ballena muerta e inerte, arrastrada hasta la costa por los marineros de uno de los lanchones. Todo esto se adorna con una representación idealizada de lo que podría ser la costa de Terranova. Otras maquetas a encargar por José Luis para el museo y que engrosarían los fondos del mismo serían una lonja para escabechar del siglo XVI, un tinglado que estuvo en el Sardinero en el siglo XX. ¿No? ¿No estuvo en el Sardinero? Bueno, después me lo dices. Es la fachada de biología, que estuvo al lado de la Cuesta del Gas. Y después esas 3 piezas las hizo Francisco Cuartas. Y esta fue una restauración que hicimos Cuartas y yo de todo el arco de la bahía, con parte de la expresión de la costa, y que está en la última planta del museo, donde están los modelos navales del siglo XX. El último trabajo con contenido histórico que realicé bajo la dirección de José Luis Casado Soto consistió en la reproducción de una maqueta que muestra cómo fue Santander en 1755. En enero de ese año, el rey Fernando VI cambiaba la antigua titularidad de villa a la nueva calificación de ciudad. José Luis me pasó estudio histórico, documentación, planimetría e iconografía para representar el proyecto. En este caso, el organismo contratante era el excelentísimo Ayuntamiento de Santander. La idea que José Luis tenía era conmemorar el 250 aniversario de tal titularidad. Todo esto tuvo su inicio en febrero del año 2005. Será el mes de marzo cuando se arranque la realización de la maqueta. En los planos que José Luis me pasó, se podía observar el callejero de la entonces Villa de Santander, tanto el correspondiente a la Puebla Vieja, sita en el Cerro de Somorrostro, que es esta parte de aquí, desde el castillo hasta aquí, y la Puebla Nueva, extendida en orientación norte una vez atravesado el puente sobre la ría de Becedo. Toda esta parte de aquí es la Puebla Nueva. Al mismo tiempo, también aparecen expresados los 2 arrabales de los mareantes, el Callalterano, que es este de aquí, o de fuera de la puerta, y el de los mareantes de la mar, que es este de aquí. Esta es la calle del medio y esta es la calle del arrabal. Esta era la calle de la Pelleja o de la mar. Esta calle
a partir del siglo XIX, ya avanzado, empezará a ser el arranque de la calle Hernán Cortés. Y para que se ubiquen ustedes, en este solar hoy día está construida el edificio de los Arcos de Doriga. Seguimos. Aparte de esos planos que me pasó, también me pasó los planos de la catedral con el claustro. Como pueden ver, la torre no es como la torre de hoy. Era asimétrica, no había un solo ángulo recto. El incendio se lo llevó todo. Y este es el castillo, ya transformado en época de Felipe II, y con, una pieza de artillería avanzada, construcción del ingeniero Frantín, según indicaciones de los ingenieros militares Gonzaga y segundo duque de Medinaceli. Avanzamos. Esta es la zona en la que se ve expresado la compañía, con su torre, que todavía existe, su claustro y el patio central. Este es el antiguo ayuntamiento. Este es el Palacio de Villatorre, que fuera de los Ribaherrera, y esta es la Plaza de la Llana o Plaza Vieja. Este edificio que ven aquí es el antiguo convento e iglesia de San Francisco. Esta es la iglesia, el convento está aquí. Hoy día aquí está ubicado el actual Ayuntamiento de Santander. Y el otro edificio de órdenes mendicantes es Santa Clara, que es este edificio de aquí. Hay una foto invertida que se ve la cabecera de la iglesia, pero no la fachada. Esta fachada, junto con las de las demás ermitas, las diseñé yo, porque no hay información de época. Y me dijo José Luis que si lo podía hacer, y me dijo que adelante. Aparte de eso, pues ya hemos hablado de la Compañía de Jesús, y también se construyó Santa María de la Calzada, que después ya le indicaré en otra vista de conjunto de la maqueta. Esta es una expresión de cómo era la muralla, con diferentes puertas. Esta sería la Puerta de la Sierra, esta sería la Puerta de San Francisco. Esto lo hice en corcho. Y aquí se ve la Darbe. Esta zona de aquí son los accesos escalonados para llegar y ascender a la Darbe. Con toda esta información me concentré en levantar los 6 planos a escala 1:250 de los edificios más significativos, mientras otros compañeros levantaban el terreno y ajustaban la orografía de la maqueta histórica. Al llegar al punto de las torres, fuertes medievales ya en el siglo XV, techadas y con pleno carácter urbano, Casado, aquí ven algunas de las torres medievales, Casado me aportó 3 medidas al respecto: largo, ancho y alto. Y en base a estos escasos datos me dijo que le realizase unos dibujos de cómo pudieron ser esas torres en todos sus lienzos y con sus diferentes vanos. La única fuente veraz que teníamos era este dibujo, el dibujo de Joseph Nagel, que llegaría a vender a Augenberg, con el que se realizaría el segundo tomo del Civitates Orbis Terrarum, publicado por el canónigo de la Catedral de Colonia, George Brown, en el siglo XVI. Aquí se pueden ver una de las torres. Esta es una de las torres, la de los Arce con sus garitones, la torre del Almirante y una torre alargada que había en Rua Mayor. Pues esta es toda la información que teníamos de las torres. Vamos a ver, esto. Y con estos mimbres elaboré unos planos de las 9 torres que aparecen en la maqueta. Se los presenté a José Luis. El profesor los observó y me felicitó por los planos dibujados. El camino estaba abierto. Todo ello se sucede al tiempo que se ejecutan las diferentes manzanas de los edificios del casco urbano. A continuación, el turno lo ocupará la muralla con sus torres, puerta y cubos. Esta arquitectura se realizó en corcho. Y aquí ven, esta es la Torre de los Arce, donde estuvieron algunas de las princesas que vinieron a casarse, entre ellas una con Felipe II y otra con el infante Don Juan, hijo mayor de los Reyes Católicos. Otra
de las torres es esta, la del Almirante. Enfrente de ella están las atarazanas. Esto perteneció a la dinastía de los Alvear y después de los Herrera. Esta es otra de las torres, la que antes he indicado en los dibujos, que es una torre alargada. Esto es Rua Mayor, esa calle de Bejain. Y después otra torre que está en Rua Mayor también, otra torre fuerte. La maqueta por sus propias dimensiones... perdón, lo que les quería indicar. Esto es Santa María de la Calzada o Consolación, la antigua. Poco después se construyó la que hoy tenemos visible en Santander. Por cierto, es donde a mí me bautizaron. La maqueta por sus propias dimensiones, no en esta, lógicamente, por sus propias dimensiones se dividió en 3 cuerpos que posteriormente se unirían para conformar un todo único. Este es uno de los cuerpos, el del Arrabal de la Mar. Segundo cuerpo, el central con la Puebla Vieja y con la Puebla Nueva. Y el tercero con el arrabal de fuera de la puerta. Este reparto de espacios nos permitió trabajar sobre los diferentes segmentos de una forma cómoda, pudiendo llegar con nuestras manos a cada parte de la superficie. Unidas las 3 partes, se trabajó el cantil sur, hoy parte de la calle Cádiz. La maqueta se concluyó en junio del 2005. Aquí estoy colocando una de las piezas que me dedicó al final Casado. Esta casa de aquí es la de los condes de Villafuertes, que tenían comunicación con la catedral. Como digo, se concluyó en el año 2005. El 6 de agosto se inauguró la exposición denominada Santander en el tiempo, presentada en el Palacio de Exposiciones de Santander. El comisariado de dicha exposición lo llevó a cabo el profesor José Luis Casado Soto. Concluida la exposición, la maqueta quedó instalada en el patio de entrada de dicho edificio. Allí estuvo expuesta durante una serie de años, hasta que se trasladó al Palacio de Pronilla. Y al poco continuó su peregrinaje en el claustro de la catedral, en el lienzo sur, en la esquina de Levante. Allí estuvo también una serie de años. Y posteriormente se levantará un edificio, una arquitectura que está en el arranque de la calle Obispo Juan Plaza, detrás del que fuera Banco de España, y el diseño de esta obra es del arquitecto Clemente Lomba. Y es allí donde descansa actualmente la maqueta. La intención es que sea conjunto, que el conjunto dé como resultado, ¿dónde estoy? Sí, un centro de interpretación histórico de la ciudad de Santander a través de los siglos, con sus consiguientes transformaciones, siendo la maqueta el eje director y las ilustraciones realizadas por el pintor Fernando Hierro sobre Santander en diferentes etapas históricas como complemento divulgativo. Estas ilustraciones fueron encargadas por José Luis Casado Soto en base a los conocimientos por él adquiridos. Esta idea de centro de interpretación casi podría asegurar que hubiese sido de plena satisfacción para José Luis. En el año 2000, esta es como se hizo en origen. Lo digo por este azul añil que es feo, feísimo. Pero me arrepiento mucho, pero se transformó. En el año 2022, concluido el edificio, salvo ciertos elementos de cierre exterior, se nos llamó de nuevo a mi amigo y compañero de fatigas Cuartas y a mí para que restaurásemos la pieza de carácter histórico. La limpiamos, retocamos de color algunas partes dañadas, al igual que algunos sectores de la muralla. Se cambió con muy buen criterio el color por este verde azulado que es más propio de nuestra bahía. Y además está en consonancia y no da tanto cantazo como el otro azulón. Mientras tanto, se instalaba el bastidor. Este es el azul que metimos, el azul verdoso, y estos. Se instala el bastidor en el interior del edificio, sobre el que hoy descansa la maqueta. A continuación, ese bastidor es forrado con placas de piedra como revestimiento. Y finalmente, aquí hay la maqueta sobre el bastidor, ya sellando las juntas, por eso está manchado, después se repintará,
Y esto de aquí es San Francisco, que tiene que ir ahí. Esta es otra vista ya con el puerto. Y estos son los antepechos de vidrio que se colocaron para que la gente no se eche encima de la maqueta y no pueda dañarla. Así todo, puedo asegurar que si se estira la mano, se puede llegar a más de un edificio. Eso convendría tenerlo muy en cuenta para procurar y evitar que eso suceda en un posible futuro. Vamos a ver. También añadí una serie de fuentes como estas, que por una serie de información bibliográfica sé dónde van ubicadas, y allí se ubicaron, y una picota. Este elemento, la picota, era un elemento que se usaba para castigo de los reos y que sería prohibido por la Constitución de Cádiz. También añadí una serie de naves, como estas que aquí presento, con un bergantín en la dársena de la Ribera, otro bergantín atracado en el muelle del Cai, una goleta en el muelle de las Naos y otra goleta izando las cangrejas con, ¿cómo se denomina esta? Con la driza de Boca y la de Pena, con sus velas teñidas de almagre. Y el último es este modelo, que es simplemente una aproximación, no es un gastañete, es una aproximación de como pudo ser un navío de línea de 64 cañones de tipo gastañeta perteneciente a la Real Armada Española. Esta es una ilustración de cómo fue el proceso de toda la maqueta, cuándo se ejecutó, quién la dirigió y la documentó, cuándo se restauró, y la dirección técnica de Clemente Lora. Con este tipo de barcos, de los que ya ven ahí, y por orden real, se llevó a cabo, se llevó a cabo la construcción naval en los reactivados astilleros de Guarnizo. Este acontecimiento, junto a la apertura del denominado Camino Real, nos permitió tener una comunicación más fácil con Castilla, sus harinas y sus lanas, para así poder ser embarcadas en el puerto de Santander rumbo a otros puertos. También hay que constatar la apertura del libre comercio con los diversos puertos de los entonces virreinatos y provincias americanas españolas en 1765, y la radicación en Santander del Consulado de Mar y Tierra. Todas estas realizaciones y algunas más ayudaron a proyectar aquella villa-ciudad hacia un futuro más prometedor y alejado de aquel desdichado siglo XVII. Esto, y a ver cómo puedo pasar yo los vídeos. Pues esto sí que no sé cómo se hace, porque tenía dos vídeos en los que se ven la maqueta en vuelo. En uno de los vídeos se ven los modelos navales, y en el otro vídeo que se hizo hacia octubre del año pasado, esos modelos navales no existen, fueron sustraídos de la maqueta. Alguien con los dedos muy largos se llevó todos los modelos navales. Con estas obras que les he mostrado en imágenes, he deseado expresar cómo el profesor Casado Soto no solo prestó su plena confianza en mi saber hacer, sino, sin él saberlo, revitalizó mis anteriores conocimientos provenientes de la carrera universitaria y de mis lecturas, acumulando así una ayuda inestimable. Gracias, José Luis, por tu saber y la transmisión del mismo que te empeñaste en hacer para con nosotros. Y gracias por tu confianza en mí, en mi persona. Espero no haberte decepcionado con las mejoras trabajadas, como son las fuentes, los barcos, etc. Y algunas de estas piezas por partes de Cuartas y mía. Un abrazo y hasta siempre, José Luis. Sí. Me quitas esto. Esto es
Fantástico, Roberto, muchas gracias. Qué bonito, cuando hace años sacaba fotografías de esa maqueta de la muralla, la catedral, el convento de Santa Clara, futuro Instituto Santa Clara, y tengo aquí al autor tan cerca. Bueno, gracias Casado Soto, gracias Roberto. Pues seguro que hay muchísimas preguntas, así que adelante cuando quieran. Ahí tenemos. Oye, formidable, formidable. Lo de las velas con Almagre ya, el puntazo. Ya lo sabía, ya sabía que te iba a gustar. Óyeme, una pregunta. ¿De qué hiciste tú las jarcias y las cuerdas, la cabullería? ¿De qué modelo? ¿De qué? ¿De qué modelo? ¿De qué material lo hiciste? Ah, el de la nau San Pedro, dices. Sí, la de San Pedro. La San Pedro es la que me interesa. Le compré una serie de cordalaje a Escobedo, cuando todavía Escobedo funcionaba. Bien. Aunque la memoria ya me falla, donde se construían los barcos ahí en Calvo Sotelo, las atrazanas, Sí. ¿estaban también conservadas en esta época? Sí, en 1755 don Juan Fernández de Isla las rehabilitó. Las utilizó para almacenaje de velas, cordalaje, motonería, clavazón, etcétera, junto después con los tinglaos que montaría entre la calle Burgos y la calle Vargas, que yo no sé si queda en alguno de los locales de la calle Vargas algún resto, parece ser que sí, de lo que fueron aquellas instalaciones de don Juan Fernández de Isla. Pero sí, se rehabilitaron, estaban completamente abandonados. Se abandonan porque es en 1504 Isabel la Católica decide que no se construyan más galeras en el Cantábrico, y tenía razón. Las galeras se construyen en el Mediterráneo y en Levante y en la parte sur de la península. En el norte tienen que ser barcos de bordo alto y de mucha más prestancia, puesto que los movimientos de este mar no son los mismos que los del Mediterráneo. No sé, esa es la razón por la que se fueron abandonando y se fueron cayendo. Y habrá visto que en la maqueta solo hay 3 naves, en origen eran 4. No tengo ni idea. Sí. Pero en el siglo XVI, Pregunta ha sido dónde se hacían las velas. Sí, ya, que en el siglo XVI, XVII no tengo ni idea. Aparte que era una construcción en la que la dirigían los maestros de Ribera, no hay planos, ellos tenían las planchas de las piezas maestras, lo llevaban en secreto. No sé. ¿Dices que venían de Holanda? Sí. Que tengo todavía buen oído. A barcos Sí. grandes, las lonas Sí. venían de Holanda. Pero para barcos grandes, para ese barquito chiquitín tuyo, tendría que ser más cercano. Lo que pasa es que esos que yo he expresado en la maqueta de Santander ya es el siglo XVIII. Claro, es diferente. En el catastro de Ensenada se citan que había oficios, había gente que hacía velas, que hacía redes, que hacía toneles, en fin, todo, sí. Pero también se refiere al siglo XVI, al siglo XV. Había oficios, muchos, es de lo que se vivía. Una de las sorpresas es que de la Catedral a Consolación
era un promontorio y de ahí salieron Lealtad, Isabel II. ¿Mm? Sí. ¿Sí? Sí. La muralla, exactamente por dónde pasaba la muralla. A ver, sí. Sí, porque casi todas las preguntas me imagino que van a ser sobre Santander del siglo XIX. Es decir, de los barcos pasados. A ver si lo puedo hacer lo más rápido posible. Por ejemplo, me preguntabas. De la catedral a Consolación. Era un plano prácticamente recto. Y de ahí salen dos calles, ¿no? Sí. Isabel II y Lealtad. Isabel II, vamos a ver. Isabel II va. Vaya, por Dios. Isabel, ¿se me oye bien? Sí. A ver, Ay. ¿Se me oye ahora mejor? ahora mucho mejor. Sí. Isabel II empezará a nacer hacia esta altura. Sí. La muralla ya se había derribado, se va abriendo y va a pasar por aquí. Las atarazanas, que son estas, el espacio que ocupan las atarazanas sería desde Lins hasta Lealtad, sin llegar a los escaparates de lo que fueron Presmanes. Y una calle que hay aquí, que durante muchos años nunca tuvo nombre y no hay ningún documento que especifique qué nombre pudo tener. En 1840 y tantos, el arquitecto Chávarri decidió denominarla Lealtad. Y es una calle estrechita que va a atravesar y va a venir por aquí, por donde estaban la tienda de Presmanes. El mismo arquitecto Chávarri es el que dará nombre después a la calle de Gravina, a la calle de Cisneros, a la calle de Isabel la Católica, Magallanes, etc. Y esta calle, la que digo, tanto Isabel II como Lealtad, a partir del incendio de Santander del 41, se decide abrir dos desmontes, tanto en una zona como en otra, para que la ciudad de Santander, el cogollo central de Santander, tuviese acceso a la zona portuaria y pudiese observar con tranquilidad toda la zona de la bahía. Además, articuló urbanísticamente y de movimiento a Santander de una forma. Es una pena que se perdiese parte de ese contenido histórico, pero bueno. Segundo, por favor. El puente. El puente es de edad media. Vamos a ver, tiene que haber alguna otra foto. Lo digo porque si había atarazanas después, ¿por dónde pasaban los barcos? Por debajo del ojo central del puente. Iban sin arbolar. Todas las galeras que se construían en las atarazanas se botaban sin arbolar. Se arbolaban en la dársena de la Ribera. Se arbolaban aquí. Y el puente está después de esto, que es la calle de la Puente, y continúa. A ver si se ve una foto del puente. Vamos a ver una foto del puente. Aquí estaría el puente, en esta zona de aquí. ¿Qué pasa? Que en la Edad Media, muy posiblemente, la parte central del puente fuese de madera. Se retira esa parte, la nave pasa y después se termina el trabajo en el muelle. Pero visto el puente de piedra, que tenía un pronunciado levantamiento, muy posiblemente el casco pudiese pasar por el ojo central. Eran 5 ojos, de los cuales los 2 de los extremos fueron absorbidos por el avance de la villa. ¿Cuánto tardaste en hacer la nau San Pedro? Carlota, te voy a dar un azote. Ya no me acuerdo de cuántos meses, pero muchos. Estaba hablando que es en agosto, es cuando se inaugura la exposición, y esto lo empezamos, yo creo que fue en marzo. O sea que todo ese tiempo para ejecutarlo.
y te veo. Encantado de escucharles, una maravilla. Mi pregunta es, ¿cómo? No he visto nada de cómo vivía la gente de esos barcos. O sea, el camarote, el taller, cómo funcionaban las cocinas. Tiene que ver, es una maravilla. Yo he visto algo en algunas partes que están los oficios para reparaciones, para los carpinteros, para los calafateros, para los cocineros, para todo. Y después la parte donde iba el capitán. O sea, la parte vivante, Sí. de vida. Sí, sí, correcto. Lo que pasa es que el modelo que hice de la nao San Pedro era un modelo cerrado y no se veía las diferentes partes. Si hubiese sido un modelo en sección cortado, sí. El que han visto ahí en el astillero del siglo XVI se ven enramado, pero no se ven los repartos interiores. Se ve la construcción arquitectónica naval, pero no los repartos. Eso habría que hacer maquetas aparte, en la que se viese la popa con el camarote del comandante o del capitán y los repartos de... Porque además eran espacios abiertos. Es decir, cuando generalmente... En el siglo XVI, XVII, no. Pero en el siglo XVIII se compartimentaban los espacios. Se ponían mamparos de madera que cuando empezaban a haber bandera enemiga, se tocaba zafarrancho de combate, que significa limpiar toda la cubierta, toda, no solo la principal, sino todas, con lo cual se quitaban esos mamparos y se dejaba la cámara del comandante, la cámara de los oficiales, la cámara de los... libres, limpias, para poder moverse los artilleros, porque era la parte fundamental que los artilleros tuviesen espacio para moverse. Todo eso se mandaba a bodega, incluidos los muebles, y cuando acababa el combate, si era satisfactorio para ellos, eso se volvía a reponer, porque el comandante era el comandante. Él estaba allí y no se podía mezclar mucho con... La cocina. La cocina solía tener una base de ladrillo para alejar el calor y la transmisión del calor a la madera, y sobre esa base de ladrillo se colocaban los peroles y lo que es el hogar. Y dependiendo de las condiciones de mar, se comía caliente o se comía frío. Lo mismo que en Santander, ¿eh? Santander hay ordenanzas que si aparece el viento sur, sale la prohibición terminante de encender fuego en las casas. Que los incendios eran habituales y aquello ardía. Una pregunta. ¿La maqueta dónde está ahora? La maqueta está, lo he indicado hace un momentín, está justo debajo de la cabecera de la catedral. Hay un edificio que es como si fuese una batería artillada muy chiquitita, que hace una cresta, sube y vuelve a bajar en dirección hacia lo que es el archivo diocesano. Junto a ella está la parte trasera de Correos y junto a ella está la parte trasera del que fuera Banco de España. Con lo cual está en el arranque de la calle Obispo Juan Plaza. ¿Hay alguna idea de abrirla al público? Eso pregúntenselo al ayuntamiento, al excelentísimo Ayuntamiento de Santander. Yo la hice, pero los propietarios son ustedes, aunque el dominio le tiene el ayuntamiento, pero los propietarios que con su dinero aportan al fisco y son quienes me pagaron mi sueldo y quienes pagaron la maqueta. Sí, perdón, ese es un buen asunto, esa pregunta. Él es muy elegante, yo soy un poco menos elegante en esta respuesta porque defiendo el patrimonio. Está abandonada. Se hizo un centro de interpretación magnífico, ya ha cogido el color de la piedra de la catedral, ya se va asemejando y está todo impecable, todo hecho, la maqueta está puesta. Antes él ha comentado que hizo unos navíos, se los han llevado a alguien, y ya está creciendo la vegetación y no... ¿Esto lleva cuántos años lleva? 4 años llevará, así. Desde que se instaló en... Sí. No, desde enero del 22. Bueno. En enero del 22. Y está ahí y no hay... el futuro es incierto, efectivamente. Esa es una de las cosas importantes. Es una pena porque es una auténtica maravilla. Está ahí durmiendo el sueño de los... Pues muy bien. Lo lógico es que lo puedan ver todos ustedes, disfrutar, que lo vean
colegiales para que aprendan y se imbriquen con la historia de Santander y parte de la historia de España. Esa es la razón de ser, divulgar. Por eso el título de la charla era Expresados y divulgados en maquetas. Es una proyección del conocimiento y la cultura española. Pero yo ahí callo. Quería... Aquí. Sí, hombre, Roberto. venga. Quería hacer un comentario en ese sentido, alabando el trabajo de la maqueta entendido como un reto de investigación enorme, porque ahí el trasladar a visualizar y hacer tangible, digamos, todo lo que los historiadores pueden conocer de manera fragmentada, algunos dibujos, algunas informaciones o vistas en el caso de la ciudad, o sea, pero trasladarlos a recrear la realidad, el caserío, las huertas, o sea, es una visión holística, es una visión de todo a la vez y además de concreción. O sea, creo que ese es creo que es el máximo reto al que puede aspirar un historiador, el recuperar cómo era la realidad entonces en cada uno de los momentos, ¿no? Creo que el alabar la iniciativa de José Luis Casado para enfrentarse a ese gran reto, la habilidad y la relación tan intensa que tuvo que haber contigo para poder trasladar paso a paso, caso a caso, cómo es la muralla, cómo son los cubos, cómo son la catedral, cómo son los claustros, pero todo, esa definición global de todo, creo que es admirable. Creo que la palabra es una cosa, creo que el acto de generosidad es máximo porque tiene un fin didáctico, o sea, el compartirlo, porque la maqueta es el documento con el que mejor un ajeno puede entender las cosas, porque es como ponerte en la visión de un gigante o de una visión de avión que lo puede recuperar todo. Desde el niño hasta el mayor lo puede entender el cómo era entonces. Bueno, simplemente quería hacer una alabanza máxima de esa investigación. O sea, que eso es más que una maqueta, eso es todo un patrimonio de la ciudad, sin duda. Sí. La maqueta en la que más delegó José Luis Casado sobre mí fue en esta. Haz lo que quieras. Yo aquí te paso toda esta información y con toda esta información tú haz lo que creas pertinente. Por eso lo de las torres medievales, las fachadas que diseñé, algunas cosas. En otros trabajos, en el de los museos y en el de la nau San Pedro, no. Ahí no me conocía tanto. Y entonces, bueno, pero ya una vez que me conoció, perfectamente. Y además, como nos entendíamos más o menos, llegaba a comprender cuáles eran sus sueños y lo que él pretendía, no me resultaba nada difícil. Yo es de la maqueta posiblemente que me sienta más orgulloso. Roberto, Hay alguna otra de la que me siento orgulloso también, ¿eh? ¿Y no se ha pensado otra ubicación, por ejemplo, el Palacete, pero para que estuviese permanentemente, o en el mismo museo este que se va a hacer, el de Reina Sofía, a la entrada o algo así, en un sitio? Porque es que esto lo tenía que ver todo el mundo, toda la gente de Santander lo queremos ver, y nuestros hijos, y los visitantes, todo. Entonces tenía que estar en un sitio emblemático, porque hay al lado de la catedral, en donde está, que es un sitio, bueno, no sé, hay... Ese sitio va a tener una atracción enorme. Bueno, Vas a tener al Reina Sofía delante de mis narices. Él está arriba y yo estoy ahí abajo, pero el Reina Sofía va a estar ahí. Y si eso se abre al público y se publicita bien, se ponen carteles informativos, no es solo ver el Reina Sofía, sales y te metes ahí. Y después es que la maqueta está anclada, que te lo diga Clemente Lomba, está anclada allí. El edificio se ha hecho, es profeso para eso. Esa es la función de ese edificio. Por lo tanto, creo que es idóneo que esté ahí. Que a lo mejor con el tiempo se queda pequeño, pues no lo sé, pero si se queda pequeño, ya se puede hacer un subcentro
Pero ese tiene que ser el arranque, al menos esa es mi idea, el arranque para que esto empiece a funcionar, porque nadie quiere que eso empiece a funcionar. Y es nuestro patrimonio. Dime, Clemente. Sí, bueno, sí, realmente es una joya que una ciudad disponga de un testimonio como este, de un momento esencial del 1755 en su génesis, a mí me parece un lujazo. Y decía José Luis que este lugar precisamente era el sitio donde empezaba y acababa todo paseo para entender Santander. Era al amparo del Cerro de Somorrostro, en el ámbito de la ribera, y donde efectivamente era el punto en el que se había gestado realmente el ámbito de la ciudad de Santander. Y además es de mucho interés la colocación en la que tú has participado de la maqueta, porque se está viendo simultáneamente el muro que constituye la organización sobre el Cerro de Somorrostro del primer asentamiento, simultáneamente en la maqueta y en la realidad. Es decir, ese latir entre la representación y lo real es algo que le da a la maqueta un valor especial cuando tú la estás viendo allí, ¿no? Cuando tú la estás viendo directamente es de un grandísimo valor. Ese muro que realmente fue fundamental para entender la transformación del Cerro de Somorrostro, de la parte superior, ese muro, efectivamente. Pues ese, como la maqueta está situada en el ámbito de ese contrafuerte por el que se accede a la antigua calle, la calle más antigua de Santander, la calle de los Azogues, una calle que se constituye sobre ese muro que se ve ahí a la derecha, que trata de conseguir lo que es el plano horizontal, que es el plano en el que se puede habitar, porque para conseguir habitar encima del Cerro Somorrostro hacía falta esos planos que además se da lugar a una cuestión interesantísima, y es que esa calle fue simultáneamente calle y cementerio. Los rellenos de esa calle fueron los cementerios previos a la aparición del cementerio en el interior del claustro. Con lo cual, la intensidad de ese punto es perfecta para la colocación de una pieza como esta que explica ese momento fundamental en la organización de la ciudad de Santander, para ver simultáneamente el modelo y la realidad. Y es el punto. José Luis sostenía eso, es el lugar, es la almendra de la ciudad. Yo no añado nada. Sí, la pena, efectivamente, Clemente, estoy de acuerdo contigo, la pena es que van casi 3 años y están ya creciendo los hierbajos. Y se está, bueno, hay gente que duerme a la intemperie en la calle, busca el cobijo de la obra y nadie, no parece que, bueno, como tantas obras que se hacen y ahí se quedan. Bueno, desde luego, sí. No, desde luego esto ha sido extraordinario, ¿no? Sí. Tanto Sí, sigue, por favor. No, que considero que esto ha sido extraordinario, tanto la exposición como lo previo a la exposición, que ha sido todo lo que ha podido ser la elaboración, y tan minuciosa y también llevada y dirigida, todo lo que habéis hecho. Bueno, no voy a decir nada más de eso. También estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Clemente, porque está muy bien. Pero yo hay algo que después de todo esto del pasado, que es tan estupendo, creo que hay que plantar siempre algo para el futuro. Y dado lo que aquí se ha expuesto, creo que podría ser el germen, la semilla de una próxima maqueta que escalonadamente en Santander, con la variación que ha habido, podía situarse antes del incendio. ¿Cómo era Santander antes del incendio? Puesto que después del incendio cambió mucho. Y en este sentido creo que, considerando la fecha que llegue a acordarse, creo que tendría que haber una maqueta similar, pero de antes del incendio, para hacer un estudio comparativo, ver la evolución y demás. Puede que 200 años después requiramos otra después del incendio, o de los tiempos actuales, pero situándose en ese tiempo creo que estaría muy bien. Tengo en la cabeza y apuntadas del orden de entre 8 y 12 maquetas que están aquí, desde el siglo XIII hasta un poco antes del incendio, con todo el principio y el arranque de lo que es el actual muelle.
todo lo de que construye Colosía, lo que va a construir Calderón, todas las 4 fases hasta que termina todo el Paseo Pereda, etcétera, están aquí. Pero, pero hace falta esto, y voluntad, deseo. Esto último yo creo, bueno, esto lo hay si quieren, la voluntad y el deseo, me vuelo que... En las láminas que dibujó Fernando Hierro con el proyecto de José Luis Casado está todo eso. Son 13 láminas y una de ellas, por ejemplo, es el incendio. Y se ve perfectamente toda la zona arrasada por el fuego y la zona que se salvó, con datos y detalles todo tipo. Es impecable. Son láminas de, ¿cuántos son? De 1 metro, 1,20 por 80, acuarelas, con una calca en blanco y negro, detallados con números todos los edificios. Y está todo ahí. Eso estamos trabajando en ello para editarlo en este año 25. Son 13 láminas. Y está. Esas son las láminas de las que hablaba en la charla, que incluirían y terminarían de aportar el conocimiento, no digo pleno, pero casi, teniendo a la maqueta como eje de circulación y todo lo demás rodeando las paredes para informar a la gente. Siempre con textos. A la gente, una imagen no me dice mucho. Textos que informen. Sí, Roberto, buenas tardes. Bueno, lo primero, felicitarte por esa maqueta maravillosa que con tanto entusiasmo habéis fabricado y, por supuesto, a Clemente Lomba por dar una acogida arquitectónica de algo que le he felicitado en privado y le felicito en público por ser el complemento ideal para ello. Hay una pequeña, en mis trabajos de búsqueda de información, hay siempre una cosa que cuando nos referimos a las reales atarazanas de Santander, hay un viejo artículo de José Luis Casado Soto, de investigación, y que yo he citado muchas veces, porque un profesor de cuyo nombre no quiero acordarme de Canarias, negaba el concepto de real de esas atarazanas. Pero José Luis, en esa labor incansable que nunca dejaremos de agradecerle, encontró un documento en los archivos de Santander donde se decía que una transmisión, un documento notarial de compraventa, y a la hora de fijar los límites, decía, se fijan los límites de esta finca con los astilleros propiedad, con las atarazanas propiedad real de don Juan. Ese documento notarial sirve para constatar el carácter real. Así que cuando nos refiramos a esas atarazanas, habría que decir, como decía José Luis Casado Soto en ese delicioso trabajo, reales atarazanas de Santander. Gracias una vez más. Vamos a ver, las atarazanas se construyen por el Real Orden de Enrique II Trastámara, el de Bertrand de Guesclin y el del cuchillo que mata a Pedro I el Cruel, o el justiciero. Y este Enrique da la orden de que se construyan para mayor fortaleza de la Armada de Castilla, entonces no es la Armada Española, la Armada de Castilla, que se construyan esas atarazanas. Esas atarazanas, de ahí saldrán las galeras que utilizará Peroniño en 1400 poco hasta 1406 para atacar los estuarios y puertos ingleses. Por lo tanto, si es un rey el que da la orden de construir, lo normal es que sean reales atarazanas. Pero bueno, hay gente para todo. Ya lo hemos visto, hoy lo he oído de una señora que ha sido alcaldesa en una ciudad importante de España, diciendo unas cosas que yo estaba ojo plático. Pero bueno. Bueno, última pregunta. Sí. Sí, no, es que me iba a referir a un comentario que se había hecho anteriormente, sí, era cuando pedí hablar, porque es que recuerdo haber visto en mi niñez o adolescencia, por ahí, una exposición que hicieron en donde estaban las escuelas estas de Peñarbosa, donde está ahora el gobierno. Se hizo una exposición que se llamaba El avance montañés, y yo recuerdo haberlo visto, y eran maquetas anterior al incendio, del incendio y de lo que se había reconstruido
hasta entonces. Y, en fin, no por aportar que había habido ¿Y qué ha sido de esas estas maquetas? ¿Eh? ¿Qué ha sido de esas Ah. maquetas? Sí, hay fotos, hay fotografías, pero están desaparecidas. Están desaparecidas. No, no creo. Se hizo después del incendio. Se hizo después del incendio, sí. Aulas enteras. Sí, hay un libro que se llama El avance montañés, como has dicho, El avance montañés, y ahí están las fotos. Sí. Sí. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias por la asistencia. Le recuerdo, el próximo miércoles a la misma hora, 7:30, Pedro Miguel Sarabia nos hablará de la arqueología de Cantabria, en este ciclo de José Luis Casado Soto. Muchas gracias.